Los resultados de la práctica número 3, solubilidad y punto de fusión. Bueno, nosotros elaboramos un diagrama de flujo a bloques, el cual, indica los pasos de cómo lo hicimos. Como número 1, preparar una disolución sobresaturada de azúcar, posteriormente colocar la mezcla en un vaso de vidrio, sumergirle palillos con azúcar. Los palillos no deben tocar las paredes ni el fondo, dejar reposar 7 días y observar la formación de cristales. Cabe recalcar que esto lo hicimos desde un día después de la práctica, del día miércoles al día jueves, pues para que nos diera tiempo para que la cristalización funcionara. Los materiales reactivos utilizamos 700 gramos de azúcar, 250 mililitros de agua, palillos de madera y pinzas. La preparación de los palillos, el procedimiento experimental para la cristalización. La preparación de los palillos: el número 1, tomar los palillos y sumergirlos en agua. Número 2, retirarlos del agua y colocarle azúcar encima. Y número 3, dejar reposar hasta que los palillos se sequen, como podemos observarlo en la imagen de la derecha. Por consiguiente, la preparación de la disolución. Realizamos una mezcla sobresaturada de azúcar y agua, y se agrega azúcar en el agua hasta que ésta ya no pueda disolverse. 2, agregar la mezcla saturada en el fuego y hacer una mezcla sobresaturada y seguir agregando azúcar hasta que ésta ya no pueda disolverse. Y número 3, esperar a que la mezcla entre en ebullición y dejar 2 minutos. Para la cristalización, colocamos en un vaso la mezcla sobresaturada de azúcar y dejamos reposar hasta que la superficie se forme una costra, como lo podemos ver en la imagen de la derecha. Sumergimos los palillos dentro del vaso sin que toquen con las paredes ni el fondo, sosteniéndolo con una pinza y dejar reposar 7 días. Esto pues para que no toque el fondo con la pinza. Y por último ya tenemos, ya después extraímos los palillos y agregamos, como podemos observar aquí en la imagen anterior, hicimos 4 vasos, entonces agregamos colorante al último para cada una de ellas y ahí podemos observar que se puede obtener cristales de diferentes colores y tiene como característica que se encuentra en una solución sobresaturada, se evapora el agua y el exceso de azúcar va a abandonar la disolución. Bueno, y ese fue el experimento que hicimos, profesor. Y pasamos con el cuestionario. Muy bien, excelente. Muy bien, vamos a ver, calcular la eficiencia de la recristalización. A ver, aquí son 11 equipos. Vamos a empezar por el equipo 5. Alguien del equipo 5 que nos dé la fórmula. No necesito, en este caso, pues no pudieron medir. A lo mejor si hubieran podido medir, si hubieran pesado la cantidad de azúcar que pusieron en la solución o sal, pero si no lo hicieron por falta de una balanza, pues no hay problema. Más que nada la fórmula que utilizarían para la eficiencia de la recristalización, equipo 5, y los voy anotando, por favor. Permítame, profesor, un momento. ¿La eficiencia es la 1? Sí. Recuperar. Es una ecuación. Báscula, una balanza. Pesar primeramente la cantidad de azúcar, de sacarosa o de cloruro de sodio que se agregó al agua. Sí. Posteriormente, pesar nuestra cristalización que se formó. Correcto. Y realizar una división. Sí. El peso del cristal entre el peso inicial de los cristales añadidos por 100. Sí, es correcto, ese es un porcentaje. Muy bien, Jorge. ¿De qué equipo eres? Del equipo 2. Ok, el equipo 2 tiene la participación, se lleva una participación negativa el equipo 5, pero bueno, no todos los días hay que triunfar para que nos vaya bien. Hay veces hay que tener una mala participación para echarle ganas. Y perfecto. A ver, equipo 3, ¿cuál sería la fórmula para calcular la eficiencia? Pero la fórmula que dio Jorge Darián es correcta. Equipo 3. Perdón, prof. Nosotros pusimos exactamente la misma. Sí. Para el porcentaje de rendimiento son los kilogramos de cristales obtenidos sobre la solubilidad en la temperatura inicial, y eso por 100, y pusimos un ejemplo abajo. Por lo regular, Perfecto. Los kilogramos de los cristales obtenidos se puede hacer con un balance de masa. Muy bien. Y ya la solubilidad, pues eso no lo proporciona el problema, por lo regular.
Perfecto, ¿no? Pero muy bien los dos, tanto el 3 como el 2, pero en este caso el punto es para el 2, que fue Jorge Darían, respondió bien la fórmula claramente, se entendía bastante bien cómo le explicó. La siguiente pregunta, por favor. Discutir los Bueno, resultados de las aquí no. Ajá, sí, Sí, adelante, léala, perdón, léela, Sebastián. Discutir los resultados de la separación y purificación de la mezcla de los productos con base en los puntos de fusión encontrados y los reportados en la literatura. Bueno, aquí nada más, a ver, me gustaría que el equipo 8, lo único que necesitamos es cuál hubiera sido el punto de fusión que hubiéramos necesitado reportar para para nuestros materiales. ¿Tendría que ser el del azúcar? Bueno, sí, pero en este caso, como el punto de fusión del azúcar, ¿lo encontraste, por ejemplo, Adriana? Adriana. El punto de fusión si no, el punto de fusión de los... Profesora, ¿Sí? yo lo busqué y ahí son 186 grados centígrados. ¿Cuál? El punto de fusión de la sacarosa. De la sacarosa, punto de fusión de la sacarosa, 186 grados centígrados. Sí. Ok. Entonces, lo que nosotros hubiéramos esperado era, si fuera puro, el cristal 186, 187 para la sacarosa, para una molécula, para lo que vendría siendo, en este caso, el dímero de la sacarosa, ¿no? Que tiene, ¿de qué está formado la sacarosa? ¿De carbono, hidrógeno y oxígeno? No, pero tiene 2 azúcares. La sacarosa es la unión de 2 azúcares. Chéquenlo, búsquenlo rápidamente en internet. La sacarosa, ¿de qué está formado? ¿De glucosa y fructosa? Sí, ya lo dijo Fernando, de glucosa y fructosa, muy bien. Fernando, ¿de qué equipo eres? El equipo 2 buscó el punto de fusión. 5. El equipo 5 buscó el punto de fusión. Ahí, muy bien. Y Fernando, ¿de qué equipo eres? Del 6, profe. Equipo 6. Ok. Muy bien. Ok, ya tenemos ahí. El 8 ahorita no tuvo punto porque finalmente no respondió. O se perdió, no sé qué pasó ahí, pero bueno, a ver el equipo 3, ¿cuál sería lo que se tendría que reportar o cómo lo reportaron ustedes? Bueno, nosotros primero reportamos a como venía en el manual. Bueno, menciona el manual que esta propiedad que se relaciona con la temperatura en la que ocurre el cambio de fase del estado sólido al líquido es muy sensible a las impurezas que pueden estar presentes en un compuesto. La medida de este parámetro nos puede indicar con un alto grado de confiabilidad la pureza de una sustancia. Un intervalo de 1 grado centígrado entre la temperatura inicial en la que comienza la fusión y la temperatura a la que finaliza el proceso es un testimonio fidedigno de que una muestra tiene una mayor pureza a 99%. Y lo buscamos en internet igual, y a nosotros nos arrojaba el benzaldehído de azúcar. Pero ese no sabemos si estamos bien. El benzaldehído de azúcar, no, el benzaldehído nada más, ¿cuánto tenía? Tenía menos 26 grados centígrados. ¿Menos 26? Sí, a ver, no, lo tengo. Sí, benzaldehído menos 26 grados centígrados o 247 grados Kelvin. Ah, caray. Pero ese era lo que no estábamos. No, ese sería el punto crioscópico, es el punto de congelación ahí, el punto crioscópico. Yo creo que ahí está mal. El punto de fusión debe de ser un punto elevado. Para el azúcar, sí, por arriba de 200 grados, 186, 200 grados, dependiendo, sí, de cómo de cómo sea el dímero o la cadena del azúcar el hidrato de carbono, perdón, que estén trabajando, pues ya dependerá, pero en este caso el benzaldehído tiene un punto de fusión mucho mayor. Hay que checarlo. ¿Alguien tendrá por ahí, checó el punto de fusión del benzaldehído?
Profesor, lo acabo de checar rápido y mi compañero parece que está bien. Dice menos 27 grados centígrados de punto de fusión. O así lo obtengo. De hecho, el Sí, punto profe. de ebullición es el alto. Bueno, a ver, pero ¿cuáles son las sustancias que lleva esta práctica? Chéquenlo. ¿Como tal en el manual, profe? Sí, Ok. Recuerden que el benzaldehído es líquido, por eso les da ese punto de fusión. Ajá, temperatura ambiente, el benzaldehído es líquido, pero ustedes no usaron benzaldehído en la práctica. Lleva... Sí, profe. Aquí dice que lleva dibenzacetona, etanol, acetona, diclano, heptano. De los reactivos. en los reactivos. ¿Y cuál es la sustancia que queremos obtener pura? ¿No era el ácido benzoico? ¿Y la dibenzalacetona? Sí, profe. La dibenzalacetona. Entonces, pues ahí no era benzaldehído, por eso es que ahorita me confundí. No era el benzaldehído, es la dibenzalacetona, e incluso pide ahí la práctica que sea ácido benzoico o dibenzalacetona, cualquiera de las dos, con puntos de fusión por arriba de 110 grados, ¿sí? Entonces, pues hay que tener cuidado ahí en Sí, de hecho, el punto de fusión de la dibenzalacetona es de 110 a 111 grados centígrados. Eso sí te lo creo, eso sí, ya ahora sí ya estamos en el mismo canal, porque así me sacaste de balance ahorita con lo del punto de fusión de menos 26. Es dibenzalacetona, no dibenzalaldehído, ni no de benzalaldehído. Entonces, ya tenemos ahí el punto de fusión de la dibenzalacetona. Muy bien. Perfecto. Y además, pues necesitamos que para que sea puro el cristal, pues necesitamos que tenga un intervalo de 1 grado centígrado entre la temperatura en la que comienza a fundir y el momento en y la temperatura a la cual finaliza la fusión debe de ser un intervalo de 1 grado centígrado para demostrar que tenemos pureza superior al 99%. Muy bien. La pregunta la que sigue, por favor. ¿Cuáles son los criterios que deben contemplarse para seleccionar adecuadamente un disolvente de cristalización? Bueno, esto sí lo habíamos visto durante la primera clase vimos cuáles eran cómo debía de ser un disolvente, lo repetimos varias veces de cómo debía de ser el disolvente idóneo. Entonces ahí, a ver, el equipo 3, por favor. Regrésale para que el equipo 3, porque si no le estás dando la pregunta. Tú eres el 3, perdón. El equipo 1. A ver, el equipo 1. Sí, profesor. Si un disolvente no reacciona al compuesto, hierve a temperatura debajo del punto de fusión del compuesto, disuelve una gran cantidad del compuesto al estar ya caliente, disuelve una pequeña cantidad del compuesto al estar frío, es moderadamente volátil y los cristales son secados rápidamente, no es tóxico, no es inflamable y no es caro, y las impurezas deben ser insolubles en con eso, Eduardo. Perfecto, Eduardo, muy bien. Pues sobre todo la parte importante, que no reaccione, que no se evapore rápido, que que disuelva, perdón, el soluto cuando esté caliente y que lo solubilice mucho en caliente y poco en frío. Muy bien. Con eso el equipo 1 ya tiene su participación. En la siguiente, bueno, lo que pusieron equipo 3. Esos, profe. Los mismos, muy bien. Continuamos. Siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario disolver el material al purificar por recristalización en la mínima cantidad de disolvente caliente? Esto ya también más o menos lo habíamos visto. A ver, ahora sí, el equipo 7, por favor. El sólido que se va a purificar se disuelve en el disolvente caliente, generalmente de ebullición, y la mezcla caliente se filtra para eliminar todas las impurezas insolubles.
y entonces la solución se deja enfriar para que se produzca la cristalización. Muy bien. Pero ¿por qué en el mínimo? ¿Por qué tratar de hacerlo por qué no utilizar gran cantidad de disolvente? ¿Por qué utilizar poca cantidad de disolvente para lograr que la solución como esté? Es para que... Uh-huh. A ver, fuerte, coméntalo, no importa, coméntalo. Mariana. Porque está sobresaturada. Muy bien, para que esté sobresaturada la solución, perfecto. Equipo 3, ¿algo que quieran complementar con la respuesta? Sí, profe, más que nada para que sea una solución sobresaturada y que los cristales se unifiquen lentamente. Muy bien, equipo 3. La siguiente pregunta, por favor. ¿En qué casos es conveniente purificar un compuesto orgánico mediante el proceso de recristalización y en cuáles esta metodología resulta poco práctica? Muy bien, ahí el equipo 4, porque hace rato fue el 7, el equipo 4, si pudiera respondernos. Equipo 4. Sí, profe. ¿Sí me escuchan? Es que creo que no me escuchaba. No, sí, ya, Eneida, fuerte y claro. Sí. Nosotros pusimos que los compuestos orgánicos que son sólidos a temperatura ambiente son usualmente purificados por cristalización. Los disolventes que exhiben una pendiente baja, o sea que son mal disolventes, no son adecuados para llevar a cabo una cristalización. Muy bien. Sí, es correcto. ¿Algo que quieran complementar ahí, equipo 5? 4. 4, pero no, el equipo 3, bueno, el 3, perdón, el 3. 3. O bolas. Sí, profe. Bueno, es parecido a eso. Nosotros pusimos que vale la pena y que son muy prácticos cuando son cristales muy puros que forman estructuras cristalinas y que por lo tanto se desea lograr separar un producto cristalino de alto valor de las impurezas no deseadas. Ok, muy bien. Perfecto. Equipo 4, equipo 3 en conjunto. Y otra, el equipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Equipo, la siguiente pregunta, por favor. Investigue la relación que existe entre la velocidad de formación de cristal y el tamaño del mismo en el proceso de recristalización. Esta ya más o menos lo habían visto. Ahí me gustaría que el equipo 11 contestara. ¿Son 11 equipos o nada más 10? Chicos, ¿son 11 o 10? Creo que nada más somos 10, profe. ¿Nada más son 10? Bueno, entonces, si nada más son 10, el equipo 9, por favor. Sí, profe, dice que altas saturaciones conducirán a alta velocidad de producción y los cristales obtenidos serán pequeños. En estos casos, la alta velocidad de formación puede producir a que dentro del cristal impurezas y baja, la producción es lenta. Sí. Pero con cristales más grandes. A ver, entonces, respondiste bien, o sea, por lo que te escucho, respondes bien, pero como que me la aventaste toda de corrida, vémelo separando. Por ejemplo, si la velocidad de cristalización es rápida, ¿cómo son los cristales? Los cristales son más pequeños y si es lenta, son más grandes. ¿Y si son pequeños y es rápida, son puros o impuros? Son... Cuando es muy rápida, así de repente, y quedan cristalitos pequeños, ¿son puros o impuros? Son impuros. Muy bien, y si es lenta y el cristal más grande, entonces es la cristalización que... Muy bien, puros. Entonces, velocidades lentas, cristales más puros, velocidades rápidas, cristales impuros y más pequeñitos. Lentas, cristales puros y más grandes. Muy bien, equipo, eres el 9, ¿verdad, Roberto? Sí, profe. Ok, y... A ver, el equipo 3, ¿algo que quiera complementar? Pues es exactamente lo mismo que pusimos, profe. Si la cristalización es rápida, el cristal es pequeño y está impuro. Y si es lenta, los cristales se alinean y se separan impurezas. Muy bien, perfecto. Ya por tiempo, la última pregunta. A ver, adelante, una más. Defina lo que entiende por punto de fusión. A ver, ¿qué se entiende por punto de fusión?
El punto de Equipo fusión 10, 10. Sí, profe. Es de la temperatura y condiciones en las que un compuesto sólido pasa a su fase líquida, dependiendo de la presión, la temperatura y el volumen. Ok, muy bien. Equipo 3, ¿algo que quieran complementar? Lo mismo, pero el punto de fusión es la temperatura a la cual un sólido se transforma en líquido y durante esa transición coexisten el sólido y el líquido. Muy bien, pues ya, con eso ya participaron todos y necesito seguir avanzando. Entonces, aquí dejamos la práctica, la revisión de la práctica 3. Muy bien, el equipo 3 ya tiene su 10 de calificación, lo hizo bien, tiene todas sus preguntas. Y entonces el equipo 4, por favor, comparta para ver cómo se va a hacer la práctica de hoy. Gracias, profe. Voy, profe. ¿Ya la están viendo? Ya viene, ahí está ya. Buenas tardes, compañeros, profesores. Nosotros somos estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales. Esta presentación es para el Laboratorio de Química Orgánica y vamos a presentar la práctica 4, que es polaridad y cromatografía. Nosotros somos Camacho Portilla Michelle, Machuca Pérez Unido Saraí y Pérez Corona Gerson. Somos el equipo 4. Bueno, los objetivos de nuestra práctica, el general es separar una mezcla de colorantes sintéticos por cromatografía en las modalidades de fase reversa y fase normal, aplicando los principios de polaridad y compuestos orgánicos. Y como objetivos particulares tenemos que es conocer la técnica de cromatografía en capa fina, CCF, sus características y los factores que en ella que intervienen, calcular los valores de RF y varias sustancias y correlacionar a la selección adecuada del eluyente y deducir la reacción que existe entre la polaridad y las sustancias que se analizan y la de los eluyentes utilizados. Y como último, aplicar la técnica de SSF como criterio de pureza e identificación de sustancias por comparación con patrones de las sustancias puras. Bueno, como antecedentes tenemos que la cromatografía viene de las palabras cromos, que significa color, y grafos, que significa escritura. Aunque el nombre tiene pues la palabra color en ella, no significa que solamente ocupemos materias coloridas, también esto es usado indistintamente con materiales incoloros. Bueno, el propósito de este método en la aplicación en el laboratorio tiene como finalidad separar mezclas de compuestos sintéticos y naturales y para la purificación de diversas especies orgánicas. También esta técnica nos ayuda para la identificación tentativa de compuestos mediante la comparación de estos y los que se creen que son idénticos. La cromatografía consiste en una serie de métodos que sirven para la separación de una mezcla de solutos. Se basa en la diferencia de las velocidades con las que se mueve cada uno de estos a través de un medio poroso arrastrados por un disolvente en movimiento. Y ahí podemos observar en la imagen el arrastre de estos. Siguiente, por favor. Consiste en una distribución diferencial de dos o más compuestos, llamados solutos, entre dos fases, una de las cuales permanece fija, por lo cual se denomina fase estacionaria, y otra que fluye a través de ella, que se denomina fase móvil o eluyente. Y ahí podemos observar un pequeño esquema donde está el solvente, que es la fase móvil, el papel, la tira de papel, que es la fase estacionaria, y la tinta de un marcador, que es la bismuta, que se va a despejar, que se va a arrastrar. Como la fase estacionaria permanece fija, su estado se limita a ser sólidos y líquidos, en tanto la fase móvil requiere de ser un líquido o un gas para poder fluir. Siguiente. Bueno, como comentó mi compañero Gerson, un rasgo característico de la cromatografía es la presencia de dos fases, dispuestas de tal manera que mientras una permanece estacionaria dentro del sistema, la otra se desplaza a lo largo de él.
La clave de la separación en cromatografía es que la velocidad con la que se mueve cada sustancia depende de su afinidad relativa por ambas fases. Bueno, en general, los componentes más afines a la fase estacionaria avanzan lentamente, mientras que los más afines a la fase móvil se mueven con mayor rapidez. Por consecuencia, el medio cromatográfico funciona como un controlador de la velocidad de cada sustancia que constituye la mezcla, logrando así su separación y mediante el uso de un detector su caracterización química. Bueno, la cromatografía la podemos clasificar de acuerdo a la forma de los lechos cromatográficos, por ejemplo, la cromatografía plana y en columna. También en el estado... Ay, no, regrésale, por favor. Gracias. También en el estado físico de la fase móvil y estacionaria, por ejemplo, la cromatografía de gases y líquidos. Y también se puede clasificar basado en el mecanismo de separación, que, por ejemplo, es la cromatografía de intercambio iónico, cromatografía de partición, de afinidad y de absorción. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos una tabla de los métodos cromatográficos. En la fase móvil, que puede ser un líquido o un gas, se puede presentar la cromatografía gas-líquido y líquido-líquido, en el que ambos se va a poder presentar el método de cromatografía de reparto. En el caso de la fase estacionaria, es un sólido. En una cromatografía gas-líquido se debe usar el método de absorción. Y en el caso de una cromatografía líquido-sólido, se puede usar el método de absorción, intercambio iónico o exclusión molecular. Siguiente, por favor. En esta imagen podemos visualizar las dos categorías, clasificaciones de la cromatografía por lecho cromatológico, y tenemos que son dos partes. Una, la plana, que esta se basa en papel y en capa fina, y en columna, que esta es por intercambio iónico, por exclusión molecular o por afinidad. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos que los sistemas cromatográficos se dividen en las mismas. En columna consta de un reservorio para el huyente, que es la fase móvil, una columna, una fase estacionaria, cuyo extremo superior se aplica en la muestra para separar solutos, y en un sistema de control de flujos en un recipiente para recibir volúmenes eluidos. Y en capa fina, que consta de un recipiente o cámara del tamaño adecuado para contener una placa de vidrio o aluminio absorbido con sílica de gel. En la cámara se coloca la muestra de él o los disolventes que servirán en la fase móvil. Siguiente, por favor. Y aquí tenemos una representación de ambas. Tenemos que en columna son compuestos polares y no polares, compuestos polares retenidos, está el medio de absorbente y los compuestos no polares que se retienen. Y en capa fina, que es la cámara cromatológica, que consta de una tapa, una cubierta de vidrio, una placa recubierta, los puntos de aplicación de las muestras en el papel, en la tira de papel, y la fase móvil del disolvente. Bueno, les vamos a explicar un poco de todos los tipos de cromatografías, y la primera es la de reparto. Esta es el líquido-líquido. Bueno, esta se basa en las características de solubilidad relativa de los solutos entre la fase móvil y la fase estacionaria de un líquido no polar. Se utilizan fases estacionarias polares y fases móviles apolares, aplicando a la separación de y esta se aplica a la separación de sólidos polares. El origen de la retención es la interacción de los grupos polares de los analitos con los grupos polares que retienen la superficie. Y bueno, aquí les puse una parte de las aplicaciones en las que se pueden ocupar, y esta pues se ocupa para la separación de los analitos en pesticidas, en herbicidas, fenoles, y los que vimos en clase, que son los bifenilos policlorados. Aquí está un diagrama de cómo se hace la cromatografía de reparto líquido a líquido. Podemos ver los componentes.
Y aquí hay una de cómo se puede hacer en gas líquido. Bueno, ahora les voy a explicar el coeficiente de distribución. Bueno, aquí es cuando un soluto entra al sistema cromatográfico y se distribuye entre la fase móvil y la fase estacionaria. Si la fase móvil se detiene en algún momento, se crea un equilibrio del soluto en la distribución entre las fases. Aquí les puse la fórmula, que es la concentración del soluto de la fase estacionaria entre la concentración del soluto de la fase móvil. Aquí una como aclaración, si este coeficiente es igual a 1, el soluto se encuentra igualmente distribuido entre las dos fases. Bueno, el siguiente método es el de absorción. Bueno, en este método, la fase estacionaria es un sólido que está finamente dividido y que retiene al soluto por absorción. Se basa en las diferencias de la afinidad relativa de los compuestos y esto es por los sólidos utilizados como la fase estacionaria. La separación obtenida se determina casi exclusivamente por las interacciones polares. En esta, la fase estacionaria es más polar que la fase móvil. Y como aplicaciones vemos que se usa para la separación de compuestos isométricos, hidrocarburos, especies no polares y para los grupos funcionales que forman puentes de hidrógeno. Aquí les puse cómo funciona la cromatografía de absorción. Vemos que las sustancias que se absorben se mueven hacia la parte del absorbente y la sustancia absorbida se aleja un poco más. Bueno, y en el intercambio, esta es la siguiente, que es la de intercambio iónico. La cromatografía de intercambio iónico permite la separación de las moléculas y esto es basado en las propiedades de carga eléctrica que tienen. La fase estacionaria aquí es el intercambiador iónico y pues eso se intercambia entre la fase móvil. Bueno, el fundamento en esta es que las moléculas cargadas se adhieren a los intercambiadores de forma reversible y de este modo las moléculas se pueden asociar cambiando el ambiente iónico. Aquí les puse que los grupos funcionales son aniónicos o catiónicos y se unen a la fase estacionaria. Y en el diagrama podemos ver cómo las sustancias de cargas negativas pasan a través de la fase estacionaria sin enlazarse y esto pues al principio del diagrama pueden ver cómo explica que las fases estacionarias están cargadas negativamente y se retienen con las cargas positivas. Bueno, y este es el último que vamos a ver, que es el de cromatografía de exclusión. Para esta se basa en efectos de exclusión. Estos pueden ser del tamaño de la molécula o de la forma o diferencias de carga. Anteriormente a esta se le conocía como filtración en gel o cromatografía de retención en gel, y esto es porque la fase estacionaria es un gel. Para esta cromatografía, la fase estacionaria es un material poroso que retiene a los solutos selectivamente, pues ya como lo vimos, esto es de exclusión. Y esto es en función geométrica y también en tamaño de la molécula. Este tipo de cromatografía es útil para la separación de proteínas y igual vemos un diagrama de cómo es que se hacen. Las bolitas blancas son las partículas de gel y vamos viendo cómo los poros de gel pues van reteniendo a los de menor tamaño. Y aquí es una simplificación de todo lo que explicamos, pero nada es como para que se pueda entender un poco mejor en qué tipos se aplican. La de absorción puede ser de gas o líquido y puede ser aplicada en columna y pues igual en las de capa plana, y la de partición igual de gas o líquido y puede ser aplicado en columna. Las de intercambio iónico es líquida y puede ser
bueno, es en columna, y las de exclusión igual es en columna. Bueno, la fase normal. La cromatografía de absorción sobre sílice pura es un ejemplo de cromatografía de fase normal, que se caracteriza por usar una fase estacionaria polar y un eluyente menos polar. Un disolvente más polar tiene fuerza eluyente mayor. La cromatografía de fase inversa, que es la que normalmente se usa, bueno, sí es la más utilizada, se caracteriza porque la fase estacionaria es no polar o débilmente polar y el disolvente es más polar. Un disolvente menos polar tiene mayor fuerza eluyente, por lo que en la fase normal los solutos menos polares eluyen primero, mientras que en la fase reversa los solutos con alta polaridad eluyen primero. Siguiente, por favor. El factor de retención. Bueno, para la cromatografía de absorción en fase normal se utiliza el factor de retención. La retención se puede explicar en base a la competencia que se establece entre el soluto a separar y la fase móvil por absorber a los centros activos polares de la fase estacionaria. Así, las moléculas de soluto se encuentran absorbidas en la fase estacionaria y a medida que se produce la elusión van siendo desplazadas por la fase móvil. Bueno, la relación entre las distancias recorridas por el soluto y por el eluyente desde el origen de la placa se conoce como factor de retención o RF. Para calcular el factor de retención se aplica la siguiente expresión que se ve ahí, que es la distancia del origen al centro de la mancha sobre la distancia del frente del eluyente al origen. Siguiente, por favor. Bueno, ahí, por ejemplo, la DR es la distancia recorrida por el soluto y la DFM es la distancia recorrida por la fase móvil. No, regresale, por favor. Gracias. La distancia recorrida por el compuesto se mide desde el centro de la mancha y si esta es excesivamente grande, o sea, la mancha, se obtendrá un valor erróneo del factor de retención. Siguiente, por favor. Bueno, ahora la detección o los reveladores. Los componentes separados por cromatografía deben poder ser visualizados de alguna manera, hecho que no constituye un problema para sustancias coloreadas como los pigmentos, pero cuando los componentes a separar no pueden ser observados a simple vista, es necesario recurrir a diversas herramientas de detección, las cuales se denominan reveladores. Los reveladores pueden ser físicos o químicos. Siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos el cuadro de las propiedades físico-químicas de los reactivos. Tenemos que para el rojo de metilo el estado físico es sólido, normalmente en polvo, tiene un color rojo-violeta, un peso molecular de 269.3 gramos mol, no tiene un valor de constante dieléctrica, su solubilidad es de 2.5 gramos litro y una densidad de 0.983 gramos centímetro cúbico. Tenemos su estructura y su diagrama NFPA. Tenemos el de la fluoresceína, que también es sólido en polvo, tiene un color marrón rojizo, su peso molecular es de 332.3 gramos mol, su solubilidad es de 10 gramos litros, ahí está, se visualiza su estructura y su diagrama. Para el metanol tenemos que es un estado líquido, incoloro, con un peso molecular de 32.04 gramos litros, una constante dieléctrica de 32.7, su solubilidad es miscible y su densidad es de 0.793 gramos centímetros cúbicos, y ahí tenemos su estructura y su diagrama. Para el agua es líquida, incolora, con un peso molecular de 0.15 gramos mol, su constante dieléctrica es de 100, no tiene un valor de solubilidad, su densidad es de 1 gramo centímetro cúbico, ahí tenemos su estructura y su diagrama.
Bueno, de la parte experimental, vista o bueno, redactada en el manual, se divide en dos partes. La parte 1, que es la cromatografía fase reversa. En la técnica de extracción en fase sólida se utilizan cartuchos de fase reversa comerciales preparados con sílica compactada recubierta de un hidrocarburo. Esta cromatografía se hace de la siguiente forma. Bueno, primero comenzamos con el acondicionamiento. Lo que debemos de hacer es sujetar el cartucho con unas pinzas y colocarlo en un soporte universal. Pasar a través de él 5 mililitros de metanol reactivo analítico y al término de y sin dejar secar, agregar 5 mililitros de agua destilada sin dejar secar. Y después tenemos que desechar estos eluatos. Después tenemos que hacer la aplicación de la muestra. Ya una vez que han pasado los 5 mililitros de agua, se agregan 5 gotas de la mezcla de colorantes. Después se sigue la elución, que los colorantes retenidos son diluidos con un gradiente de metanol-agua, usando primero 10 mililitros de metanol al 10%, seguidos de 15 mililitros de metanol al 50%, y finalmente usar 10 mililitros de metanol, colectando fracciones de 5 mililitros. Una vez terminada la separación, correr una cromatografía en placa fina de cada eluato. Y por último, de esa parte 1, procedemos al lavado. Los compuestos retenidos se lavan con suficiente agua, metanol y o acetona hasta que el eluato esté claro. Para la parte 2, se hizo se debe de hacer una cromatografía fase normal. Para ello, sobre una placa de sílica gel de 3 por 5 centímetros, marcar con lápiz 2 líneas tenues a una distancia de 0.5 centímetros del borde inferior y superior de la placa. Después tenemos que señalar 5 puntos equidistantes y numerarlos como se muestra en las... Bueno, no se muestra la imagen, pero ahorita se les enseña. En los números 3, 4 y 5. Aplicar 3 de los eluatos obtenidos de la cromatografía en columna y todos se colocan sobre la línea. Después debemos de proceder a secar y eluir en la cámara cromatográfica saturada previamente con hexano cloruro de metileno acetona en relación hasta 0.5 centímetros del borde superior y retirarla. Después de ello se debe dejar secar y tenemos que calcular el RF. Siguiente, por favor. Todo por nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o un comentario. Vimos ahorita, vamos a empezar la práctica el día de hoy en el laboratorio. Para empezar la práctica el día de hoy, voy a marcar rápido algunas cosas que requerimos para esta práctica, ¿sí? Antes de empezar, permítanme un segundo. Pantalla completa. Ahí se ve bien mi pizarrón. La práctica de hoy es cromatografía. Ya vimos ahorita en cromatografía que, bueno, lo que lleva todo sistema cromatográfico, ¿sí? Es un soporte, una fase, ¿sí? Que es el soporte. ¿Cómo se le llama a esa fase? Estacionaria. Una fase estacionaria, muy bien. Llevamos una fase estacionaria, que es una fase sólida donde vamos a trabajar, y las fases estacionarias pueden ser de tipo polar, que se conoce como fase normal, y cuando se recubre la fase estacionaria, por ejemplo, con un hidrocarburo no polar, pues se vuelve la fase no polar. Entonces, esta se conoce como fase reversa. Además, vamos a necesitar una fase que es una fase líquida,
que se conoce como fase móvil. La fase móvil es un líquido, sí puede ser un líquido, un gas. Ahorita en este caso vamos a trabajar la fase móvil con un líquido, ¿sí? Este líquido, pues finalmente también se conoce como el eluyente, porque lo que hace es que nos permite ir arrastrando sustancias. Recuerden que en química ya hemos dicho que la regla de oro es lo mismo, la misma polaridad permite disolver, permite separar y disolver sustancias. La misma polaridad permite separar y disolver sustancias. ¿Esto qué quiere decir? Que las sustancias que sean polares disuelven y separan, ¿sí? Pues se mezclan, atraen sustancias polares. Las no polares con no polares, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar en la cromatografía con dos sistemas. Un cartucho. Vamos a trabajar con un cartucho, ¿sí? Este cartucho tiene un cojinete, aquí tiene una sustancia, una sílica recubierta con un hidrocarburo de 8 carbonos o 18, no recuerdo. Esta viene recubierta, por tanto es fase reversa, es 18. No polar. Y vamos a trabajar también con una placa fina, con cromatografía en placa fina, donde la sílica de la placa es fase normal, es decir, la placa es polar. La sustancia que está aquí es polar, la sustancia que está dentro del cartucho es no polar, y entonces cada una va a retener en su forma de extraer. En el momento en que ustedes agreguen sustancia aquí, pues se va a ir reteniendo lo que sea no polar, se va a ir reteniendo y va a ir saliendo primero, ¿sí?, aquello que sea polar. Caso contrario, en la placa fina, como la placa es polar, si ahora va para arriba, si el sentido de la placa es hacia arriba, pues las sustancias polares irán quedando retenidas y las sustancias no polares, ¿sí?, irán recorriendo mucho más rápido. Esto gracias a un eluyente que también al ir arrastrando, pues el eluyente tiene que ser cercano o casi no polar, para que al ir subiendo el eluyente vaya arrastrando lo no polar. Y aquí, si hay que separar lo polar, pues el eluyente que va aquí, lo que vamos a ir agregando del eluyente, pues tiene que estar cercano a ser una sustancia polar para ayudar a separar de alguna manera, primero que nada, las sustancias polares, porque lo mismo retiene o separa lo mismo. La columna de cromatografía es no polar y la placa fina es polar. Durante el desarrollo, cuando se vaya extrayendo utilizando el cartucho que vamos a manejar, cuando vamos a utilizar un cartucho, vamos a ir separando separando en pequeñas fracciones, fraccionando los líquidos para después poder ver por medio de placa dónde tenemos las sustancias. El día de hoy tengo un invitado especial, va a estar con nosotros Tonatiuh haciendo la práctica. El día de hoy va a estar con nosotros Tonatiuh haciendo la práctica, entonces yo le voy a servir de camarógrafo y Tonatiuh va a desarrollar la práctica para ustedes. Entonces, adelante, Tonatiuh. ¿Dónde está tu columna? Está la columna para la cromatografía polar. ¿Sí la ven, la columna esta?
Esta es no polar, aquí está, esta tiene carbono, recubriendo la sílica, tiene un hidrocarburo, se vuelve no polar. Lo primero que vamos a hacer, ¿qué dice para que ayuden a Tonatiuh? ¿Qué dice la práctica? ¿Qué es lo que se tiene que agregar primero para limpiar la columna? Se pasan 5 mililitros de metanol reactivo analítico. Ok, pues entonces adelante, Tonatiuh, tú ya tienes tu metanol reactivo, pásalo. El metanol, aquí este es para desecho, pasa metanol primero. Después del metanol, ¿qué se pasa? El agua, Okay, 5 mililitros. Entonces, primero Tonatiuh va a tomar unos 5. ¿Cuántos son? ¿5 o 10? 5 y 5 yo tengo, profe. Ok, entonces 5 y 5. 5 primero de metanol. Ahí Tonatiuh está limpiando, empezando a preparar la columna. Sí, le agrega el metanol y para ir ayudando a bombear con esta perilla. ¿Sí ven cómo cae la gotita? Sí, sí se ve. ¿Sí ven, chicos? ¿Sí? Bueno. ¿Sí ven cómo va más rápido? ¿Lo ves, Tonatiuh? ¿Sí? ¿Tú? Velo bombeando ahí. Y así Tonatiuh va a ir rápidamente bajando. Ahí, muy bien, eso, para ir pasando el metanol para limpiar y preparar su columna. Ahí está, excelente. Ahora Tonatiuh lo que va a hacer es que va a ponerle, ¿qué sigue? ¿Ponerle cuánto? Ustedes ayuden a Tonatiuh. ¿Ahora qué sigue? Los 5 mililitros de agua. 5 mililitros de agua. Entonces Tonatiuh tiene que ponerle 5 mililitros de agua. Y los va a bombear ahí también para preparar su columna. Otra vez, Tonatiuh, así como le hiciste, hay que agarrar bien aquí tu para que esté listo y para que puedas bombear a gusto. ¿Sí ven todos? ¿Sí ven ahí bien todos lo que está haciendo Tonatiuh? Sí, doctor. Ahí va. Bien. Casi. Listo, ahí, más o menos. Listo. Ya está preparada la columna, no está totalmente seca. Ahora Tonatiuh lo que va a hacer es, aquí está la mezcla de colorantes, aquí está su propipeta con la que va a tomar. Tonatiuh ya tuvo el curso de pipetear y le va a poner, son unas gotitas, unas 50 mililitros ahí. Ahí va. Todo. Hasta el fondo, listo. Ya está. Ya puso ahí Tonatiuh. Si quieres ponerle otros 50 para que quede bien cargadito y salga bien. Vamos a ponerle 3 cargas. 2, una tercera, para que quede bien pigmentado. Tres, perfecto. Ahí está. Ahora, ven ustedes que hay que tiene, si me acerco, se ve, hay como un cojinete, ahorita va a penetrar, tiene que penetrar el colorante. Vamos a esperar tantito a que penetre el colorante dentro del cojinete.
¿sí? Y de ahí, ¿qué dice la práctica? Una vez que ya penetró, porque si ahorita pone líquido Tonatiuh, pues se va a poner se va a diluir. Tiene que esperar a que penetre un poquito. Para ayudar a penetrar, dale una bombeadita así chiquita, que para obligarlo a penetrar con cuidado, para que no... Un poquito. Con eso, otra. Ahí, con eso. Ahí está. Ya penetró el colorante dentro del cojinete. Recuerden que este es no polar. ¿Y qué sigue ahora? ¿Qué líquido hay que pasar? ¿Cuál es el líquido que tiene que tomar Tonatiuh? 1 mililitro de metanol al 10%. Metanol al 10% es ¿pero es 1 mililitro o son 10 mililitros? Son 10. 10 mililitros. Entonces, el al 10%. Está aire. Al del aire. Pone 10 mililitros aquí y los bombeas. Pero recuerda que ahora ya vas a empezar a fraccionar. Tiene que fraccionar Tonatiuh. ¿Qué quiere decir que va a fraccionar? Pues que tiene que empezar a tomar fracciones de de la columna, las va a ir tomando con las... Ya está ahí. Muy bien, ahí va. Ahí está. Yo creo que ahí, vamos a esperar, listo, ahorita hay que ver pasando eso y va a ir fraccionando Tonatiuh en porciones de 5 mililitros. Oiga, profe, ¿no le puede todo eso para que nos los envíe por el grupo para poder verlo mejor? Bueno, Tonatiuh lo va a tomar las fotos después para tomarle el grupo. Ahorita tú pon atención para que vayas reportando, ¿sale? Y Tonatiuh tiene que ir separando en 5 y 5 mililitros, ya más o menos tiene medidos los viales, ahí se ve cómo va saliendo un color, y ahorita le vamos a tomar una foto que le va a tomar con Tonatiuh. ¿Cuándo? Sí, échale. Si quieres, para irlo separando bien, mira, mejor no vamos a tomar 5 mililitros, lo vamos a hacer más. Cambia el tubo. Okay. Cambia el tubo y pon otro tubo para separarlo en fracciones menores. Y así, que sean unos 3 mililitros. Entonces, Tonatiuh va a ir separando en fracciones y después les va a dejar ver sus fracciones para que ustedes lo vean. Sí, en fracciones chiquitas, total, tubos tenemos un montón. ¿Le pusiste 10 o 5? 5. Ahorita le pones los otros 5, ¿sí? Sí. Cuando tú veas más o menos ahí, si quieres, cámbialo ahí. Cambia el tubo para que tomes otro tubo. Total, tubos tenemos por sobra. Más o menos ese volumen. Le pones los otros 5 y te pasas después a 10 mililitros que es el metanol puro. Cuando termina de pasar Tonatiuh el metanol al 10%, tendría que poner 10 de metanol al 50%, ¿no, chicos? El manual dice 15. 15, bueno, pues le pasamos 15, no hay problema. Está más o menos hasta que termine, pues ya acabó. Sí, ponle... Los otros 5. Los otros 5 de 10 y luego 15 de 50 y luego puro. Este es el de 50, ¿verdad? Sí. Y el puro es este, que está aquí. Sí. ¿El agua cuál es? Ese de acá. Ok, perfecto. Entonces aquí vendría el puro. Va a pasar Tonatiuh otros 5 más de los 5 que faltan para los 10, le voy a ayudar, va a separar para ir fraccionando poco a poco. Si se fijan, ya se ve la separación, hay un color amarillo y luego hay un rojo.
Ahí se ve cómo va cayendo en el tubo. De todas maneras, ahorita vamos a tomar unas fotos para que se vean los tubos. Más o menos es una parte, ¿no? ¿Dónde? Sí, si quieres cambiar el tubo. Empieza con, acuérdate el orden nada más de los tubos. No, sí, mejor empezamos de acá. Es correcto. Para que vayan todos en el mismo sentido. Ándele. Tú sin miedo, bombeale ahí. Muy bien. Cuando tú veas que ya cubriste más o menos los mismos 3 mililitros ahí, cambias el tubo. Si te hacen falta tubos, me avisas, te traigo más. Recuerden, esta columna, el relleno es sílica, pero está recubierta de un hidrocarburo, por tanto es no polar el relleno, y como es no polar, pues va a retener las sustancias no polares. Las sustancias polares van a salir primero, van a ir saliendo primero. Ya están, ahora cambia el tubo, Tonatiuh, y vele metiendo los 15 mililitros de, vamos a meter 15 mililitros ahora de el 50 y 50, este es el de 10, no, 90, este es el de 10, 50 y 50. Si quieres, en lo que, aquí está, ahí se ve cómo van los tubos, cómo van saliendo con los colores, ¿sí? Ahí se ve que salió primero un color amarillo, después van cambiando un poquito. De todas maneras, ahorita Tonatiuh le va a tomar foto a todos sus tubos para que ustedes lo tengan reportado. Y ahora se va a aventar 15 mililitros de la solución 50 y 50 de metanol. La primera era de metanol al 10%, o sea, quiere decir que tiene, quiere decir, la primera fue de metanol al 10%, o sea, tiene 90 de agua. Ahorita va la de 50%, quiere decir que aumentó el metanol, tiene más metanol y menos agua. Y finalmente sería puro metanol, pero recuerden que entre el agua y el metanol, miren ahí ya que cómo está saliendo la sustancia, si lo ven, se ve una sustancia que está saliendo ahí muy bonita. Si quieres, fracciona para que puedas ir separando mejor. Ahí está separando los colores de la mezcla, este Tonatiuh. Ahí. Sí, ahí se ve. ¿De qué? Para servirles. Muévela, eso, mero, muévela, mueve ese, porque el brazo muévelo para que te... Sí, así en ese orden pasan los 15 de ese, y los últimos, los de metanol puro, ¿cuántos son? ¿10 mililitros o 15? ¿Dos? 10, ok, y 10 de metanol puro ya al final. Ahorita lleva 5, ¿no? ¿Sí? Entonces ya Tonatiuh lleva el conteo del volumen que está pasando y ahorita le voy a traer más tubos.
Voy a poner aquí más tubos. Estos son 15, ¿verdad? Sí. No son 15, efectivamente. Effective Wonder. Yes. Sí. Los 15. Ya están los 15 de metanol al 50 y 50 y ahora va metanol puro, ¿es correcto, chicos? Puro metanol, 10 mililitros. Sí, profe. Muy bien, entonces Tonatiuh va a agregar, ahora va a correr 10 mililitros de metanol al 100%, ¿sí? Y va a fraccionar para ver qué más puede obtener. Después vamos a analizar por capa fina, por placa, lo que ha logrado separar en sus viales Tonatiuh. Ahí de repente se dificulta un poco con la perita. Hay que ponerla derechita porque se está moviendo. Ahí, listo, ahí está. Se tapa como hay mucho, como ya tiene la sustancia ahí, los químicos, pues se tapa un poco cuesta más trabajo, ¿no, Tonatiuh? Uh-huh. Pero ya, miren, ya está saliendo ahí otro color. Para que quede bien concentrado, si ya salió el color, cámbialo, cambia el tubo para que
no se quede concentrado, no se diluya mucho. Total tubos tenemos por kilos. Ahí acomoda, sí, exacto, acomoda tu sistema. Eso, de acá, de esta aprieta para que quede recto. Es esta. Eso, mero, de ahí, para que quede bien apretada y al nivel que tú quieras, y tu pera para que lo puedas hacer. Ahí ya agarró vuelo. Ahí está. Cámbialo y otros 5 mililitros. Los últimos 5, ¿no? Los últimos 5, es correcto. El que es puro metanol. Ahorita le tomas foto, ¿no? Para que se las envíe a todos. Ya está. Listo. Ya terminado, Tonatiu, de pasar. A ver, Tonatiu, enséñales cómo fraccionaste los diferentes colores. Tonatiu les va a enseñar, ahí están las fracciones. ¿Sí las ven? Ahí están las fracciones. Las primeras fracciones, ahí están. Ahorita va a tomar fotos Tonatiu de ellas, cómo van cambiando los colores. ¿Sí las alcanzan a ver todos? ¿Pueden irme desde el celular para ponerme? Sí, claro. Tonatiu, para que ustedes las vean, las diferentes fracciones, unas color verde, otras color amarillo. Después vamos a plaquear otras más claras. Entonces, ya Tonatiu ya tiene, mándales las fotos para que las tengan para el reporte. Ya tiene listo su sistema de tubos que conectó. Ahorita vamos a depurar otra vez poniendo un poquito de agua para limpiar. Como ya le pasamos el metanol puro, yo le voy a agregar un poquito de agua. Ahí se ve, ya le puse yo ahí el agua, déjenme fijar la... Voy a fijar la pantalla, Tonatiu. ¿O quieres, o con el celular quieres enseñarles la placa? ¿De este lado? Sí. Pues sí. Tonatiu con el celular les va a enseñar la placa fina, la siguiente etapa. Enséñales ahí la placa fina, que vean vean, ahí está la placa. Es un soporte de sílica sobre aluminio. Ese es el aluminio, pero si le dan la vuelta, ahí está la sílica. Esa sílica es ahora polar, es fase normal, y ya Tonatiu cortó y puso la línea de donde va a iniciar la cromatografía a la línea final donde termina, y los carriles numerados donde va a tener los estándares y la muestra, ¿sí? Entonces, Tonatiu ahorita
Ya tenemos aquí, esta se llama la cámara de cromatografía. Aquí Tonatiuh va, déjame enseñar aquí. Si quieres abrir, ya apagué el micrófono, si quieres abrir. Ya Tonatiuh aquí tiene la cámara de cromatografía. Ahorita va a preparar los líquidos. Ahorita va a preparar. Lo que vamos a hacer es que Tonatiuh va a ir plaqueando, va a ir tomando muestras para plaquear en su placa de cromatografía. Para eso Tonatiuh, a ver, aquí, va a preparar un capilar. Dígame. ¿Se escucha mucho doble? Sí, algo. Ahí llenó. Ya se quitó, profe. Ok. Entonces Tonatiuh va a preparar su capilar. Para que vean ustedes cómo prepara Tonatiuh su capilar, yo lo voy a grabar. Le voy a prender el mechero para que él pueda. Entonces, la llama azul, la parte azul, y cuando se aguada Tonatiuh lo estira y ya sale el capilar muy bien. Ahí está su capilar muy finito para que pueda él depositar tomar de las muestras. Como quedó tan finito, le tiene que romper un poquito la punta para que, con cuidado, rompe la punta para que no te va a caer en los ojos nada más. Mírate, ¿sí? Toma tus gafas, toma, agarra tu teléfono, enséñales ahí la placa. En lo que voy por tus gafas para que la punta no te vaya a brincar el... Toma, ahí está. Entonces ya tienes sus gafas. Ya rompiste la punta, ya está muy bien. Entonces con tu pinza, tomando esta placa, ¿sí? Tonatiuh va a depositar con su capilar, va a depositar ¿dónde están los tubos? Las muestras de los tubos para ver qué fue lo que obtuvo. Antes, vamos aquí, vente para acá conmigo. Nada más recuerden que Tonatiuh ya hizo su placa, puso aquí los pozos o carriles numerados, 1, 2, 3, 4, 5. En el carril 1 va a poner el estándar de rojo de metilo. En el carril 2 va a poner el estándar de fluoroceína. Y 3, 4 y 5 son muestras representativas, las de más color. Van a ser 3 muestras para ver, y va a preparar ahorita Tonatiuh el eluyente, pero para preparar el eluyente necesitamos que ustedes le digan a Tonatiuh qué lleva el eluyente. Que digan qué lleva para que lo prepares. El eluyente, tienes los que te digan. Ahí tienes los embudos, ahorita te traigo los artículos. ¿Qué lleva el eluyente, chicos? La mezcla de eluyente que lleva. ¿Qué llevan? ¿Qué dicen tus compas? No. Compañeros, por favor. Ayúdenme.
¿Alguien sabe qué lleva el eluyente? En la práctica viene, jóvenes. Luego, sobre la placa de cívica, lo de los lápices, señalar los puntos equidistantes y aplicar obtenidos en la columna, se toman los datos sobre la línea. Profesor. Fijar y fluir. Y el eluyente. Con hexanocloruro de metileno acetona. Hexano, clorometileno, acetona. ¿Cuánto? Hexano, clorometileno, acetona. ¿Cuánto? 1 a 1, 0.5. 1 a 1, 0.5. Ajá. Entonces, hexano, aquí está, clorometileno, aquí está, y acetona, y acetona. Vamos a, ¿cuánto es? O sea, 1, ¿no? 1, 0.5. Bueno, si preparamos 10 mililitros, ¿qué sería? Podrían ser 5, 5 y 2.5 para preparar los de 5. Ándale, así, ok, así. Pone, ahí están las, sácame de allá, así, 5, 5, 5 y 2.5. Aquí está, la acetona es 2.5, ve tomando de hexano 5, velo exactamente. Entonces, dense tu teléfono para que... Lo guardé acá. Fija la cámara, ahí está. Entonces lleva hexano, que ya está preparando Tonatiuh, lleva clorometileno y lleva acetona 1 a 1 en proporción 1 de hexano, 1 de clorometileno y 0.5 de acetona. Esaú está sacando las partes para generar 12.5 mililitros, vas a poner 5, 5 y 2.5 para poder hacer su solución. Ahí está trabajando Tonatiuh y lo va a poner en la cámara de cromatografía. Después de, ya que primero mézclalo todo en este, aquí, mezclalo todo aquí. Lo va a mezclar todo. El clorometileno ahora. ¿Con otro? Sí, con otro. El clorometileno y la acetona aquí. Ay, la falta de práctica se contiene. Y aquí está la acetona. Mientras Tonatiuh sufre ahí preparando su solución, pues ya también tenemos los estándares de rojo de metilo y de fluoroceína, son estándares que va a utilizar Tonatiuh para poder, ahí tienen rojo de metilo y fluoroceína, estándares que va a poder utilizar Tonatiuh para el poner en los carriles 1 y 2. Ahí está. Listo. Ya tiene la solución, la va a mezclar, ya la tiene ahí, agítala así como si estuvieras preparando la cuba. Muy bien.
y va a poner Tonatiuh un poquito, que se moje el papelito ahí, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Sí. Más. Con tu pinza baja el papel para que se humedezca y ahí está. Listo. Ahí, muy bien. Ya tiene la solución ahí, Tonatiuh, ya la tiene en la cámara de cromatográfica, ya tiene su solución en la cámara cromatográfica esperando, y ahora Tonatiuh lo que va a hacer, va a plaquear con sus capilares. Entonces, lo único que les voy a recordar es que cuando Tonatiuh aplique, la aplicación debe de ser chiquita, debe de ser un puntito varias veces, así aplicar varias veces, porque cuando aplicas una gotota se ve algo así, y esto no sirve. Esto está mal porque es muy grande. Lo que debe de hacer es que la aplicación debe de ser continua, pero que quede muy concentrada y pequeñita para que corra bonita. Si queda muy grande, se va a perder, va a quedar muy diluido. Tiene que ser una aplicación finita, muy concentrada. ¿Sí? Entonces vamos a esperar ahí, vamos a ver cómo lo hace Tonatiuh para que vaya aplicando. Y no puede plaquear todos los tubos. Tonatiuh va a aplicar los tubos que vea de mayor color, con colores más fuertes o más llamativos. Por ejemplo, estos dos, este de aquí. Yo aplicaría este primero de aquí, uno de los intermedios y otro de aquí. ¿Sí? Entonces, Tonatiuh ya vio cuáles va a aplicar, y lo que hay que hacer es, primero, vas a utilizar, como tienes dos, puedes utilizar una para aplicar. Cada vez que Tonatiuh aplique, esto va a ser en el carril 3, esa va a ser en el carril 3, porque el 1 y el 2 son para los estándares. Si quieres, pero antes te voy a dar un tubo con acetona para que puedas limpiar en cada ocasión, puedas limpiar. Tonatiuh necesita un tubo con acetona para que pueda limpiar en cada su capilar, exactamente. Ahí está, un tubo bien llenito, no me falló el pulso, un tubo bien llenito de acetona. Aquí lo vamos a poner para que Tonatiuh pueda limpiar su capilar. Necesita también un Kleenexito, ahorita le traigo un pedazo de papel de baño. Tómale una foto a tu placa ahí antes de colocarla. Aquí está el papel de baño para que Tonatiuh pueda ir limpiando. Cuando limpias, cuéntame. Tomas, lo levantas, tomas un poco, ya ves que se llena de líquido y ahí aplicas. Pero en la placa vas a aplicar pequeñitas, muchas veces, unas 20 veces. Tiene que hacer Tonatiuh unas 20 aplicaciones por puntito para que quede muy concentrada. Entonces, pues para que se vea eso, vamos a cambiar y ahora, si quieres, apaga ahí, voy a fijar yo la cámara, entrar a pantalla completa. Ahí está. Entonces, ahorita vamos a ver a Tonatiuh trabajando, aplicando ahí plaqueando y aplicando. Adelante, Tonatiuh, empieza con el que quieras. Si quieres el rojo de aquí, el rojo de metilo, si quieres, va en el carril 1, inclínalo y toma que se llene y aplicas varias veces
puede sacar el capilar que tiene aquí. Sí, no te preocupes. O si quieres usar ese, también ese ya está ahí, el capilar lo puedes usar, aplica varias veces, pero muy finito, así, un toquecito chiquito, eso, así, pero 20 veces, para que se vaya concentrando. Entonces, Tonatiuh, ya con eso está muy grande ahí. Ya, enséñale, levántalo y enséñalo para que vean todos con tu pinza. Ya Tonatiuh aplicó, ya está ahí la aplicación. Sí, ahí se ve lo que es la aplicación. Y ahora va a aplicar el estándar de fluoroceína. Entonces, otra vez Tonatiuh, pero muy finito con la fluoroceína. Lava tu... Sí, está muy grande ese. Eso. Dígame. ¿Qué pasó? ¿Quieren la cámara de Tonatiuh? A ver. Bueno, pero dame chance porque ahorita Tonatiuh está en el paso de la muerte. Ahorita que se desocupe para que me preste su cámara. Y así, ¿no? Si quieres un poquito más, aplícale un poquito más. Muy bien, límpialo con acetona y vamos a cambiar. Préstame tu cámara porque quieren verlo en tu cámara. Aquí voy a salir de la pantalla completa. Sí, entonces Tonatiuh, si quieres. Ahí está la cámara de Tonatiuh, ya aplicó ahí tanto la fluoroceína como el rojo de metilo. Aplica un poquito más fluoroceína, sigue aplicando así chiquitos. Ya vieron ahí, de todas maneras, bueno, pues déjenlo que apliquen un poquito más porque tiene que quedar más concentrada la fluoroceína. Más chiquito, rápido, así como que das lo tocas y retiras, lo tocas y retiras. Ahí está aplicando el estándar de fluoroceína. Sí. ¿Listo? Ok, pues ya limpia con acetona. Limpia en el papel. Y ahora sí, los 3 tubos con mayor color que tú hayas ido viendo en la separación, toma el tubo y con tu capilar inclínalo y ve tomando y ve aplicando varios. Va a tomar de la primera tubo que tiene un color amarillo así fosforescente muy fuerte, lo va a aplicar en el carril 3 varias veces. Tocas y retiras varias veces para que se concentre, que no se expanda, que se concentre. Sí, es como grande, ¿no? A ver, déjame ver, vamos a ver qué tan grande está. No, bueno, es la primera vez que lo haces, no va tan mal. Pudieras aplicar un poquito más, concentrar un poquito más, unos toxitos pequeños y retirar. Muchos así, unos 20, cuento unos 20. No, rápidos no, tranquilo. Porque si lo haces rápido se tapa la puntita con la cinta. Tocas, retiras. Unas 20 veces. ¿Listo? Limpia tu capilar o cambia de capilar, tienes 2 y busca otro tubo intermedio que tú sientas que tiene mucho color, que creas que tiene algo interesante, donde veas más color. Pues adelante. Ahí Tonatiuh encontró otro con mucho color, pues dice que lo va a tomar y aplicas, y uno al final, de los últimos también, de los que tienen más color al final. Ese y uno para que tengas las 3 muestras. Ahora va a tomar de las muestras intermedias a ver qué nos sale ya después ahí en la cromatografía
capa fina. Digo que sí se ve más concentrado. Está muy bien, pero 20 veces ya aplicaste. Como 25. Eso, entonces limpia y cambia por el último tubo de los últimos que estén más concentrados para que te quede bien, así bien finita, y ya me dejas ver ahí cómo queda y tomas una foto para que se las envíes a tus compañeros de la placa antes de la cromatografía. Espacio vacío. Sí, perfecto. ¿Crees que necesite más? Que se llama otro poquito. Ok, pues tómalo, ponle y una vez que acabes, lavas tu capilar y ya que hayas lavado tu capilar, pues le tomas una foto a la placa. Recuerda que no se toma con las manos la placa, tómalo con la... Muy bien, tómale una foto, acércame y tómale una foto. Lava tu capilar. Tómale una foto a tu placa. Mándaselas. Y vienes aquí tantito para que les expliquemos ahorita para el momento de meterlo al líquido. Ya tiene su placa con sus muestras, como habíamos quedado, y ahora él va a hacer la inmersión en la cámara cromatográfica. Cuando hace la inmersión, Tonatiuh debe de, con sus pinzas, aquí con sus pinzas debe de agarrar ahí la placa, y al momento de entrar, debe de entrar lo más parejito posible por debajo. El líquido debe estar por debajo de la línea de arranque de los carriles para que empiece a subir de manera uniforme el frente del eludiente, que empiece a subir y vaya recorriendo de manera lo más uniforme posible. Para esto lo tiene que meter muy derechito primero y recargarlo contra la pared de la cámara cromatográfica. Entonces, aquí está ya la cámara cromatográfica con líquido. Ahí se ve que tiene líquido. Entonces, Tonatiuh, lo que tienes que hacer es meter tomar tu placa, meterla muy parejito, por ejemplo, a esta altura aquí, y recargarla entonces contra la pared. Sí, contra la pared. ¿Lo más vertical posible? La metes derechita y la recargas. ¿Sí? Entonces vamos a ver, es el paso de la muerte. Tiene que entrar derechito para que corra bonita la placa. Vamos a ver cómo lo hace. Perfecto, ahí está. Ya la recargó. Ahí va subiendo más o menos, tapa la cámara cromatográfica y ya se ve que empieza a correr. Se ve que empieza a correr algo ahí, se ve que se ven unas manchitas mientras va subiendo el frente, ahí se ve cómo va subiendo y algo se está separando. Muy bien, entonces pues lo que sigue es esperar a ver el resultado, y mientras tanto, pues en lo que esperamos, pues recordarles que Tonatiuh tiene un permiso de la dirección para estar aquí, que me está apoyando con lo del proyecto de los 25 años de ISA, ayudándome al video que se va a realizar para su carrera.
Entonces él tiene un permiso especial de la dirección para poder entrar a la escuela, y es por eso que el día de hoy estuvimos trabajando un poco con esto de lo de los 25 años de la carrera, pues Tonatiuh aproveché para que me apoyara en el desarrollo de la práctica. Y pues una vez que llegue, tiene que llegar a la línea superior que Tonatiuh puso, bueno, se le olvidó la línea superior, bueno, le falló la línea superior, en teoría tiene que llegar a la línea superior, lo vamos a detener unos centímetros antes, unos 0.5 centímetros antes, ahí me falló, no supervisé y se le olvidó a Tonatiuh la línea superior, pero no importa, y vamos a detenerlo cuando falten unos 0.5 centímetros, ahí lo detienes. ¿Lo saco? Lo abres y lo sacas, lo dejas secar y lo vamos a ver en placa. Lo vamos a revelar. Sí. Y lo dejas secar tantito, muéstrales que ya lo sacaste, tómale foto, así como se ve, y ahorita lo vamos a ver en luz UV. Listo, voy a hacer que, bueno, sí, ya se está secando. ¿Lo paso para allá? Sí, por favor. Puedes ponerlo aquí. Ahí está. Enséñales esto. Esta es una lámpara de luz UV que se utiliza para revelar, ver, la luz UV es mala, verla de frente. Ahí está. Si se fijan, ahí se ve con la luz UV y el filtro que tiene, se ve el estándar de rojo de metilo. De este lado, en los 3 carriles, aún se ve rojo de metilo. El estándar de fluoresceína se ve muy poco, se ve muy tenue porque a lo mejor está todavía muy diluido, teníamos muy poca fluoresceína porque no teníamos aquí en el laboratorio, y lo que estamos viendo es que coinciden. Tonatiuh puede ver que se ven en los carriles 4 y 5, se ven 2 manchitas, ¿sí las ves, Tonatiuh? Que coinciden con la mancha del estándar, ¿sí? Entonces, ve por el lápiz, no, ve con el lápiz y márcalas. Vas a marcar la fluoresceína. Se ve un poquito, pero se ve menos. ¿Aquí? Sí, marca estos dos. Cúbrelo, pues solo una redondita, ahí está. Y la fluoresceína, si te fijas, se ve aquí alrededor. Aquí. Sí, la marca. Eso, uno. Ajá, ok. Y el estándar también tiene aquí, se ve más o menos el estándar, más o menos a la altura de abrir donde está el. Más arriba. Ahí.
Ahí está el estándar de fluoroceína y en el carril 3 algo de fluoroceína ahí. Muy bien. Entonces, listo. Ya está. Entonces ahora ya tiene Tonatiuh cómo corrió y ahora vente para acá, Tonatiuh. Tonatiuh lo que está encontrando en el carril 1, 2, 3, 4 y 5, en el carril 1 con rojo de metilo, encuentra Tonatiuh ahí el rojo de metilo. Sí. Encuentra el rojo de metilo más o menos a esta altura. Luego, en el carril 2, aunque se ve poco, se ve ahí una mancha que es la fluoroceína. En el carril 3 se ve ahí la mancha de fluoroceína, o como que está a la par, y en los carriles 4 y 5 él encuentra dos manchitas que coinciden con los estándares. Lo que tiene que hacer Tonatiuh para reportar va a obtener el RF o frente de corrimiento. ¿Cómo lo va a reportar Tonatiuh? Pues tiene una altura que tomó, va a tomar la medida porque hasta aquí eran, esto es 0.5 centímetros, 0.5 centímetros, y va a tomar la longitud total del inicio al fin, y luego va a marcar el centro de cada manchita más o menos, y va a tomar las distancias al centro con respecto a los estándares. Esos son los frentes de corrimiento. Después, lo que tiene que hacer es tomar, por ejemplo, este es H1, H2, H3, H4 y H5. Lo que tiene que hacer es que el frente de corrimiento es H1 entre la distancia total para saber cuánto fue lo que está recorriendo. Esto lo va a sacar para cada estándar y las muestras que coincidan con los estándares, pues serán, en este caso tendremos la separación del producto puro. Tendrá que sacar H1 contra la distancia total, H2 contra la distancia total, H3 y así hasta H5 entre la distancia total y las distancias que sean iguales, pues estamos hablando de que es el producto puro de la separación. Ahora, aquí la pregunta interesante es si esta cromatografía, aquí el material es polar, ¿qué es lo que retiene más fácilmente? ¿Qué es lo que retiene? ¿Sustancias de qué tipo? Polares. Polares. Entonces las polares correrán poco y las no polares serán las que correrán más. ¿Están de acuerdo? Las que son poco polares subirán más. Las que son polares quedarán abajo porque se van a quedar retenidas ya de entrada en la sílica de la placa. Las que sean no polares irán subiendo, subirán con mayor distancia, las no polares o de poca polaridad, y las polares se irán reteniendo. Entonces, eso quiere decir que ya, si él en el carril 1 tiene el rojo de metilo y ha subido mucho, pues es obvio que podemos ahí deducir que el rojo de metilo tiene poca polaridad. Y en cambio, la fluoroceína, que sube poquito porque la está reteniendo la sílica polar, es porque la fluoroceína tiene más polaridad. Pero entonces, ¿qué pasa? Si la fluoroceína, vénganse para acá,
si aquí en el cartucho es al revés, la fase del cartucho es no polar, lo que debe de salir primero son los polares. ¿Quién salió primero? ¿Quién salió en el primer tubo de muestra? Si este es el rojo de metilo y esta es la fluoroceína, ¿quién salió en el primer tubo? No, de las muestras. Dilo, Tonatiuh, ¿quién salió? ¿Quién salió? La fluoroceína. La fluoroceína salió primero. Eso quiere decir que en el cartucho no polar, de fase reversa no polar, el que salió primero es el sistema polar y este es la fluoroceína. El que se retuvo más, el que es el no polar y que se retuvo más porque el cartucho es no polar y por tanto detiene cosas no polares o de poca polaridad, pues ¿quién fue el que salió en los últimos tubos? ¿Quién fue? El rojo de metilo. El rojo de metilo. El rojo de metilo. Ahí está. Entonces, hemos podido identificar, con esto se puede identificar las sustancias en base a su polaridad. Ustedes pueden ver en la placa cómo está. Tonatiuh lo que va a hacer es, miren, ahí se ve cómo el rojo de metilo coincide muy bien con los tubos 4 y 5, que son los últimos. El tubo 2 de fluoroceína coincide con un poquito con la fluoroceína del tubo 3, que salió primero, y entonces, como esta es placa polar, las sustancias polares se retienen. Las que son de poca polaridad suben. Eso quiere decir que el rojo de metilo es menos polar que la fluoroceína o la fluoroceína es la más polar. ¿Quién salió primero en el cartucho? Como el cartucho retiene lo no polar, pues tuvo que haber salido el polar primero, que fue la fluoroceína. Entonces, ahora lo que va a hacer Tonatiuh, les va a tomar foto y se va a llevar la placa para sacar los RFs y pasárselos, ¿sí? Y que puedan ya ustedes realizar su práctica. Bueno, pues, si quieres, tómale las fotos, Tonatiuh. Sí, de lo que quieras y también de la placa. Bueno, chicos, pues aquí concluye la práctica del día de hoy. Tonatiuh les enviará como ustedes lo solicitaron, las fotos de todo lo que se tomó y todo lo que se hizo. Le agradezco a Tonatiuh el apoyo del día de hoy. Estuvo así muy bien porque se divirtió él y yo me la pasé más descansado. Y bueno, pues espero que ustedes se hayan disfrutado de la práctica viendo a Tonatiuh trabajar, latigueado aquí por mí. Y Tonatiuh enviará las fotos. Lean, por favor, las prácticas. Estoy viendo que no vale la pena si no leen ustedes las prácticas y nos ayudan a realizarlas. El esfuerzo que hacemos, pues no vale la pena si ustedes no están en la jugada. Y pues Tonatiuh les enviará toda la información para que puedan ustedes desarrollar su práctica. El equipo 4 creo que ya no puede presentar la próxima semana, ¿no? Ya entramos en Semana Santa, no son vacaciones, en el receso de Semana Santa, ¿verdad? ¿O todavía tenemos clase la próxima semana? A partir del jueves son las vacaciones. Según el calendario, profe, salimos el miércoles. Salimos el miércoles. El miércoles es el último día. Entonces el equipo 4 sí tendrá que presentar los resultados de esta práctica. Tonatiuh les va a enviar los resultados y el equipo 5 prepararía la práctica, la presentación de la práctica número 5. Nada más la presentación, yo creo que no la vamos a hacer ese día la práctica porque si no, el grupo 3AV1 no voy a tener laboratorio con ellos y se me van a adelantar el 3AV2 y no quiero que empecemos como otros semestres que se desfasan todos. Vamos, por lo menos en la tarde, vamos bien en prácticas. Entonces, es muy probable que ese miércoles no hagamos práctica demostrativa, es decir, nada más se presente lo que se va a hacer para adelantar y
regresando de periodo de asueto de Semana Santa, ya tendríamos la práctica número, esta es la 3, ¿verdad? La 3. Tendríamos la práctica 4. ¿Correcto? Esta es la 4. Esta es la 4. Tendríamos la práctica 5, regresando del periodo de asueto. ¿Correcto? Nada más que sí van a presentar el miércoles, por lo menos los avances de lo que se trata la práctica 5. ¿Sí? ¿La 5? Sí. ¿Sale, vale? Sí, doctor. Muy bien. Sí, profesor. Sí, profesor. Okay. Entonces, con esto, pues lo único que quedaríamos es los comentarios que quieran realizar la doctora Leonor y el doctor Humberto, y pues con esto terminaríamos la práctica. Adelante, doctora Leonor o doctor Humberto. Las interacciones físico-químicas que determinan la separación de las moléculas respecto a la fase estacionaria. De cromatografía. Entonces, yo creo que eso lo platicamos cuando veamos la discusión de los resultados. Ok. Pues ya viste, ¿no? ¿Quién está? Este es polar, pues tiene los polares, todos los polares quedan. Sí, profesor. Los que son menos polares. O bueno, también igual podrían ir. Salen primero Pero los polares. no polares, ¿no? Los polares salen primero, el no polar se queda arriba, se queda retenido. Sí. Sí, pues justo salió como el concentrado así, y luego se fue dividiendo en las fases. Así es. Muy bien. Pues. Revisar acción del método cromatográfico para poder presión. Ya no oí. Está hablando la doctora. No oigo. Maestra, si está hablando no se escucha. No se escucha, doctora Leonor. Ya, a ver si ya me escuchan. Ya. Sí. Sí, doctora. Estaba mostrando mi pantalla. ¿Sí la ven o no? Sí. Sí. Sí, profesora. No sé, les quería presentar, pero ahora ya no sé dónde quedó. Bueno, lo que le quería decir, aquí ahora ya ven el calendario, que el calendario que se había acordado era que no había laboratorio, la práctica 5 está programada hasta el 12 al 16 de abril. Igual que la mañana. La lleva.